Luis Fernando organiza entonces un poco la intervención, si alguno quiere intervenir, no sé cómo lo tienen ustedes pensado o organizado. Bueno, tenemos las dos modalidades. Una, que pueden escribir la pregunta aquí. Ya tenemos dos preguntas de Lina Ramírez. Lina Ramírez nos pregunta cómo hacer para que cuando pedimos a los periodistas que sean éticos al informar las noticias, no piensen que estamos limitando su libertad de expresión. A ver si entiendo bien. Si te piden que seas ético, te limitan. Todo lo contrario. Para mí no te limitan. Te están hablando de que seas aportante, que seas positivo. Todas las cualidades que estamos viendo ahora, aplícalas para que tu comunicación sea una comunicación positiva y aportante. Ella No es amplía limitar. de pronto, más adelante dice, cuando un periodista le pone tinte político a la noticia, no está siendo objetivo, ecuánime, neutral, por tanto no está siendo ético. Cada vez los periodistas aumentan más la polarización de las regiones. ¿Acaso los periodistas no saben del protagonismo que tienen en la construcción de la paz de su país? Lina, tienes toda la razón. Yo a veces me avergüenzo de ser periodista. Pero conozco periodistas pues que me quito el sombrero frente a ellos y todo eso. Pero sí hay de eso, sí hay periodistas que tergiversan, que manipulan, que manejan, que mienten. Lo que pasa es que a veces la verdad, cuando no es dicha en su totalidad, es una manera de mentir. O cuando una mentira se repite, lo decía Goebbels, el jefe de la propaganda nazi de Hitler, decía que una mentira repetida se convierte en verdad. Sí hay de eso, sí hay de eso. Y hay periodistas, yo los llamo prepagos, hay periodistas prepago, hay periodistas que reciben dinero por publicar o por no publicar. Y no solamente que lo reciben, hay periodistas que lo cobran. Yo conocí periodistas que publican una noticia en el periódico o en el noticiero y les llega una cuenta al gerente que le paga por haber dado la noticia. Esos periodistas hay que, si es posible, denunciarlos y si no, por lo menos tirarlos a un lado, dejarlos a un lado. Eso es una... Pero eso no es mala leche periodística, es mala leche humana. Por eso yo insisto en que construyamos el ser humano para construir la profesión, construyamos al ser humano para construir el mundo. El caso del niño que armó el rompecabezas. Así es, profesor Samuel. Aquí tenemos estudiantes de la Corporación Universitaria Lasallista, de Comunicación y Periodismo, igualmente estudiantes de la Fundación Universitaria Católica del Norte de Comunicación Social y también de un semillero que tenemos en la Corporación Universitaria Lasallista, tenemos unos estudiantes del grado 11, o sea que tenemos un público bastante heterogéneo. Magnífico. A ellos les estamos invitando a todos los asistentes para que puedan ir levantando la mano, pueden ir abriendo el micrófono, pueden ir empezando a hacer las preguntas que quieran. Yo pienso, profesor Samuel, que mientras se anima alguno a preguntar, puedo atreverme yo a hacer parte de este conversatorio, y es con relación a lo que son los periodistas, porque uno de los enfoques que le queríamos hacer, y usted cuando conversamos muchas veces sobre este conversatorio, usted me decía, es que yo hablar del periodista es hablar solamente de una parte de la humanidad, y hablar de esa parte de la humanidad necesitamos hablar de la humanidad entera. Entonces, usted acaba de mencionar algo que me parece muy bello, yo lo estoy leyendo, y es la encíclica del Papa Francisco, y que tiene una cantidad de mensajes éticos de la sociedad. Yo quisiera que nos hablara algunos de esos elementos que más le quedaron a usted de ese mensaje del Papa Francisco, para que entráramos ya con la primera invitada, que es una estudiante de la Católica del Norte, y pudiéramos ya entrar con ese conversatorio con todos los asistentes. Mira, el documento, como tú dices y como yo lo pienso, es extraordinario, pero no solo por ser para los católicos, es para todos los seres humanos. Es algo que cambia el modo de ver no solo de la iglesia, sino del humanismo actual, del humanismo moderno. Por eso me parece muy importante. Son 8 capítulos. Entonces, cada uno de los capítulos pues trata una de las problemáticas actuales. Y cada uno de los capítulos tiene significado distinto, importancia distinta para las personas que lo leen, ¿cierto? Porque hay unos que, de acuerdo con su profesión, les interesa mucho más
qué dice el Papa Francisco sobre esto, lo demás allá. Yo lo que único que digo es léanlo, por favor, léanlo, que les va a hacer un buen aporte desde el punto de vista de lo humano. No estoy hablando de religión ni del Papa Francisco como líder de la Iglesia Católica, estoy hablando de un humanista que obviamente tiene un trasfondo espiritual, que ni siquiera es religioso, es espiritual, es profundo, pero vale la pena leerlo. Y lo otro es que quería, antes de la otra pregunta, Luis, yo termino esta semana el documento que te lo mando ya definitivo para que pueda circular en las universidades entre los que estuvieron hoy en la conversación, para que lo reciban por escrito también, donde habla de las cualidades, actitudes y aptitudes. ¿Listo? Perfecto. Sí, no, yo también quería mencionar lo de la encíclica porque precisamente la invitación es de la Red de Universidades Católicas de Colombia. Las dos universidades que estamos aquí presentes hacemos parte de esa red. Bueno, Mariana Pérez desde Santa Rosa de Osos, estudiante de Comunicación Social. Mariana, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué le quieres preguntar al profesor Samuel? Hola, buenas noches. Yo quisiera preguntarle al profesor, desde la perspectiva de la información presentada, cómo las personas, ya teniendo en cuenta que todos pueden ser periodistas e informar, tendrían una calidad informativa y cómo se podría establecer entonces que cumplan con todas las características mencionadas y llevar esto a como una profesión periodística realmente de valor, sin dejar de lado obviamente a quienes se dedican como tal al periodismo. Sí, Mariana. La pregunta es válida. Ahora todo el mundo es periodista. Un cigarrillo y un título de periodista no se le niegan a nadie hoy en día. Pero eso es un problema delicado. Pero es que no le podemos decir periodistas a todo el mundo, olvídate. Yo creo que para ser un periodista ético y bien preparado está por delante el estudio, el análisis, la profundización en los temas, en las maneras, en las formas y en los contenidos. Un periodista es capacitado y capacitante. Nuestro periodista es una persona que siempre estará estudiando, estudiando sin parar hasta que muera, porque cuando va a morir vaya investigando cómo es la muerte, ¿cierto? Siempre estará estudiando, estudiando, estudiando para poder ser profesional. Los demás no se pueden llamar periodistas, son opinadores. Por ejemplo, yo alguna vez me metí en un lío en una reunión de facultades en Lima, de América Latina, porque yo me atreví a decir que estaba pensando, y todavía como que pienso lo mismo, que el periodismo no debería ser una carrera, debería ser una especialización. Eso pues tiene toda una discusión posible, pero válida. Es decir, yo prefiero un abogado que es abogado y luego se especializa en periodismo, a un periodista que habla de casos del derecho sin tener ni idea de derecho. Por ahí decían antes que un periodista es una persona con un mar de conocimientos y un milímetro de profundidad. No es eso, el periodista es todo lo contrario, es muchos conocimientos y gran profundidad. Esa es la diferencia entre el periodista y el que no lo es. Es decir, buen y no opina sobre lo que no puedo opinar. ¿Sí? ¿Quién dijo que los periodistas podíamos opinar sobre cualquier cosa o podíamos escribir sobre cualquier cosa? Nadie lo puede hacer. Un médico, incluso un médico especialista en el pie derecho, no puede escribir sobre una quebradura en la muñeca de la mano izquierda. Pues ya se han ido especializando de tal manera las cosas que uno no puede abarcar todo el conocimiento profesional que debe abarcar. Entonces, el periodista profesional es un periodista que estudia, que se especializa y que profundiza y es un analista permanente y estudiante permanente. Esa es la diferencia entre eso y lo que encuentra uno en las redes sociales. Los bloggers, ¿cómo se llaman? Los youtubers, esos y todo eso, esos son unos shows. Son unos shows, son una vergüenza. Ahí vuelvo a insistir en el término tan duro de que a veces las redes sociales son la cloaca de la comunicación. Por ahí circula todas las inmundicias de la mente humana. Bueno, profesor Samuel, Mariana quiere hacer una contrapregunta. Enseguida voy a leer también a Jerónimo, que es uno de los estudiantes del grado 11, pero quería, a propósito de esa pregunta ¿Quién de a Mariana. Jerónimo? Sí, Jerónimo, que enseguida le vamos a leer una pregunta que él le está poniendo, pero que quisiera que él abriera también el micrófono y lo dijera de viva voz. Pero le iba a hacer un comentario y es, aquí hay algunos estudiantes de la asignatura
legislación de medios de comunicación. Y precisamente va muy en la línea de lo que usted estaba hablando y lo que preguntaba Mariana, de cómo en la Constitución del 91 perdimos la tarjeta profesional los periodistas y de pronto profesionalizar un poquito más nuestra profesión. Ese de pronto es un elemento que también sería para otro momento. Pero vamos a escuchar nuevamente a Mariana para continuar con las preguntas que nos están... Pero me interesa, Luis Dime, Fernando, me interesa eso, dígame, profe. porque precisamente fue el doctor Carlos Gaviria el que quitó la tarjeta del periodista. La tarjeta de periodista la dieron primero que todo, no a los que habían estudiado periodismo, sino a los senadores. Empecemos por ahí. Pero bueno, de todas maneras sí era una manera de filtrar un poco, que se metiera cualquiera, porque los locutores deportivos son periodistas, pues los graduaron de periodistas una vez se dejó de existir la tarjeta. Y no hablo en contra de ellos son muy buenos en lo que son, pero no tienen por qué estar metidos en los otros géneros periodísticos, y más si es opinión o si es investigación. Pero bueno, total que esa tarjeta existió con una relativa efectividad, pero no del todo, porque, como te digo, los primeros beneficiados fueron los senadores. Pero la quitó Carlos Gaviria. ¿Ah? Carlos Gaviria. Carlos Gaviria, y ahí sí cualquiera puede ser. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta de Jerónimo? No, de Mariana. Vamos primero con Mariana y después vamos con Jerónimo. De Mariana, listo. Mariana. Sí, bueno, respecto a la respuesta que me dio, quisiera comentar que ya entonces, desde la perspectiva ya ética, se tendría un pro y un contra, en el sentido de que, como usted mencionaba, puede haber un periodista que, a pesar de tener su carrera y ser profesional y estar en constante estudio, no sea realmente ético, que es en lo que estamos enfocados. En cambio, alguien de fuera podría reemplazar o mostrar mejores aptitudes frente a la población e incluso dentro de su círculo para beneficio de la sociedad. Entonces, ese es como mi punto, cómo se podría establecer qué periodistas o qué personas pueden dar un beneficio dentro del ámbito de la comunicación social a la sociedad sin afectar obviamente al periodismo en sí. Bien, Mariana, me gusta muy bien lo que tú dices. Ser periodista profesional graduado no significa que sea ético. Eso corrobora un poco lo que yo he tratado de decir durante todo este tiempo, y es que la ética va mucho más allá de las profesiones. La ética es un problema de tipo profundo humano, en el que se confabulan muchas cosas para contribuir a un trabajo ético en cualquier campo, entre ellos el periodismo. Conozco también, ahí me nació una inquietud que dentro de lo que tú dijiste. Yo conozco periodistas que no han pasado por universidades y que sí son periodistas en el ejercicio y que admiro profundamente. Te comento que cuando yo empecé a estudiar en la Universidad de Antioquia periodismo, en esa época se llamaba Ciencias de la Comunicación, todos mis profesores eran empíricos, ninguno había estudiado en una universidad, ninguno. Todos, nosotros los que más o menos fuimos buenos estudiantes, terminábamos y al semestre siguiente éramos profesores, porque en una de escasez que hubimos, que dicen los que hablan bien el idioma, en una de escasez que hubimos, pues nos llamaron y nosotros muy responsablemente estudiamos como locos y nos preparamos para ser profesores y los estudiantes nos aguantaron. Pero de esos empíricos, yo solo tengo toda la vida un agradecimiento inmenso, porque me enseñaron, más que el periodismo, vivir el periodismo, disfrutar el periodismo, aportarle al periodismo, emocionarme con el periodismo. Y hablaste de legislación de prensa. En la legislación de prensa tuve un profesor muy sui generis. No era periodista, era abogado. Un Michelin, le decían. Michelin, se me escapa en este momento el nombre. Bueno, Michelin era un abogado. No, abogado. Humberto era abogado. Era abogado, sí, también de la Antioquia. Sí, pero no era Humberto. Humberto fue de relaciones públicas y eso. Y siempre nos ponía cero y nos mamaba gallo y nos tomaba el pelo y al fin ganábamos. Pero bueno, yo ya lo conocía, entonces me reía.
Pero no, Michelin, el profesor de legislación, era un abogado, no era comunicador. Y Michelin jamás nos enseñó ni una ley ni un decreto de periodismo. Y yo a él le agradezco profundamente eso. Entonces, ¿qué les enseñó? Muy sencillo, a interpretar las leyes. Él nos enseñó que las leyes se hacen así. Y si se hacen así, se deshacen así. Y si la ley dice esto, a contrario sensu, o por el contrario, entonces usted tiene que entender que esto está permitido. Si prohíbe esto, está permitido esto. En fin, nos enseñó toda la clase a interpretar las leyes que iban saliendo. Entonces, nos enseñó más que cualquier profesor. Pasa con los códigos de ética. O los esquemas de comunicación, los esquemas de Wilbur Scrum. Yo estudié como 50 y pico esquemas de comunicación y no sé cuántos códigos de ética de todo el mundo, pero no me sirvieron para nada. Es decir, tal vez como ilustración, pero ahora está Google para eso. Ahora en este momento, si uno no sabe, llama al teléfono del que sí sabe, ¿cierto? Si uno no sabe, como dice un candidato a la presidencia, ahí para eso está Google. Bueno, pero no se refiere a eso. La legislación entonces yo la recibí interpretando. Y eso me sirvió no solo para las leyes de prensa, sino para las leyes que había ido encontrando. Entonces yo leo la ley y digo, pero entonces sí se permite esto. Entonces no está permitido esto. O tácitamente, esto permite esto. En fin, ya leo muy distinto y no me aprendí las leyes que eran insoportables. Muy bien. Jerónimo está haciendo una pregunta, pero yo no sé, Jerónimo, me gustaría que abrieras el micrófono, que empezaras a soltar, porque sabemos que te gusta este tema del periodismo, de la comunicación. Si quieres abrirlo, si no, yo leo simplemente la pregunta que nos estás compartiendo. Bueno, yo creo que puedo hablar. Eso, Jerónimo. Bueno, viendo pues como que se había recalcado tanto lo de acerca de las aptitudes, del valor que tenían las aptitudes como para el desarrollo como tal de cada una de las cosas, uno podría decir que si yo como que exploto más las aptitudes que tengo, le puedo dar como un valor mayor a la noticia. O sea, si yo siento que estoy como... es que no sé cómo explicarlo. Si yo siento que estoy profundizando bien en todo lo que yo sé, le doy como más veracidad y más como capacidad de que la gente interprete mejor la noticia, ¿no? Oíste, Jerónimo, te voy a hacer dos preguntitas. ¿A vos te gusta el fútbol? Sí, señor. ¿Y de qué equipo te gusta? No te dé pena. Yo soy De del aquí de Medellín. Colombia. ¿Ah? De aquí de Colombia. Sí, de Colombia. El Medellín. Yo también, bueno. Entonces estás trabajando en el periódico, en el campo deportivo. Y resulta que el glorioso Deportivo Independiente Medellín ganó la Copa Libertadores. Bueno, la Copa Libertadores ya es demasiado. Pero ganó el partido, ganó el partido del domingo. Ganó el partido del domingo. ¿Vos Contra Patriotas. peleás para que tu jefe de redacción ponga esa noticia en primera página o no? Vos haces que ojalá me la ponga en primera, porque yo no he sido la primera página, pero si en la página deportiva, sí la pongo en la primera de la página deportiva. Medellín ganó, además que era una noticia extraordinaria porque pocas veces se ve, pero Medellín ganó. Pero obviamente, lo que uno piensa y siente interfiere un poco, pero no es antiético, es decir, es que es muy natural lo que yo dije. Uno no puede ser del todo objetivo porque uno no es un objeto. Uno es un sujeto que piensa, que lee, que siente, que tiene afecto, ¿cierto? Pero sí debe ser ecuánime, y ver, hombre, no, de pronto me exagero yo y aquí hay hinchas del Nacional que les va a molestar, pero no es porque les moleste, pero si es importante la pongo y si no, no, pero sí sopeso, es decir, por lo menos pienso un poquito en ser respetuoso con los que no piensan igual, pero publicarla obviamente, y si puedo que me la publiquen en primera. Mire mi experiencia en el colombiano, yo cuando entré al colombiano no existía la parte gráfica, no existía el departamento gráfico. Y como yo era profesor de teoría de la imagen y de producción de televisión, a mí lo gráfico y la imagen pues me enferma pues desde chiquito. Entonces yo empecé a pelear en el colombiano
para que pusieran más fotografías. Pero entonces ponían unas fotografías en primera página del tamaño cédula. Bien, por Dios, esto no... Mire, no es cierto que una imagen diga más que 1000 palabras, pero una imagen puede decir más que 1000 palabras, ¿cierto? Es decir, hay imágenes que usted tiene que sacar, y pongo los ejemplos que quiera. Con Jesús Abad Colorado, que yo lo acepté como practicante y luego trabajamos juntos y todo eso, un hombre fuera de serie del reporterismo gráfico, discutíamos mucho sobre eso. Pero con el periódico yo peleaba yo formaba parte del cuerpo directivo, por lo tanto participaba en el cierre. Pero esta fotografía debe ir a 4 columnas. ¿Cómo le ocurre que a 4 columnas? Los periódicos eran pura palabra, pura palabra. La imagen no cabía, no cabía. Y yo luchando, hasta que logré la conformación o la formación del departamento de gráfico del colombiano. Y con eso empezamos a ganar terreno, los fotógrafos me adoraban pues porque yo peleaba por lo de ellos, pero no lo peleaba porque era defensor de la causa de los pobres, sino porque para mí la imagen tiene un valor a veces mucho más fuerte que las mismas palabras, o muchas veces, ¿cierto? Entonces empezó a abrirse campo, ya hoy en día eso no es problema, pero fue una lucha muy, muy dura. Yo peleé por eso, yo peleé porque la imagen tuviera más cabida en los periódicos, en el colombiano específicamente, y lo mismo sucedió en otros periódicos. Uno puede luchar por lo que cree y por lo que siente, pero siempre no perdiendo la proporcionalidad, ni no dejarse mover tampoco por, no, es que ganó el medallo, hermano, eso tiene que ir en primera, y con un fondo rojo, no, no, dale, puedes meterla ahí. No, uno no puede, uno en el periodismo hay una frase muy dura, que uno no puede tener ni amigos ni enemigos. Para en el ejercicio, es decir, fuera del ejercicio sí, y yo tengo unos amigos extraordinarios. Tengo unos amigos periodistas con los que puebleamos, vamos a sacar un libro, tan pronto esta pandemia nos deje, ya está listo, que se llama Crónicas de Puebleadores. Somos 2 periodistas y hay otros 3 pues, que no son periodistas, que hemos viajado por toda Antioquia, y escribimos las crónicas de esos viajes por Antioquia, y ya está listo para la publicación. Yo tomaba las fotos y algunos de ellos también. En fin, uno lucha por lo que es, por lo que tiene, por lo que cree, pero también tiene que respetar a los demás, no puede uno pisotearlos o pararse sobre nadie. Uno en el ejercicio profesional no debe tener ni amigos ni enemigos. Bueno, profesor Samuel, tenemos tres manos levantadas y una pregunta que está desde hace ratico, pero no sé si Germán la quiere hacer también de viva voz. Germán, que está estudiando legislación en la Católica del Norte también en este momento. Entonces, profesor Germán. Muy buenas noches, querido profesor. Buenas noches. Invitados y compañeros. Bueno, no, pues es una pregunta que va mucho hacia el ejercicio que nos colocó el profesor Luis Fernando. Y lo viví yo personalmente como director de comunicaciones de una empresa, y es qué hacer cuando un buen profesional es una pésima persona y además es tu jefe. ¿Cuándo un qué? Cuando un buen profesional es una pésima persona y además es tu jefe. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Mire, para ser un buen profesional hay que ser una buena persona. Entonces no me digas que es buen profesional. El caso del médico. Para ser un buen profesional, yo sufrí en varias oportunidades ese mismo caso. Hay una historia. Voy a recomendar una página en donde escribimos varios amigos, que se llama exjesuitas en tertulia.com. Y ahí escribimos muchos de estos temas, y temas tanto de comunicaciones como otros temas políticos y todo eso. Es muy libre, pero es muy respetuosa y es de mucha altura. La recomiendo pues que alguna vez quieren leer algo que pueden encontrar cosas interesantes. Pero mira, es muy común ese caso. Ellos caen, yo pienso que te iba a hablar de una historia que publiqué en esa página de Jesuitas en Tertulia,
que cuenta que en la Segunda Guerra Mundial un piloto volaba sobre campo enemigo a buena altura, pues por el peligro que era sobre campo enemigo, cuando notó que los instrumentos de vuelo empezaban a fallar. ¿Y lo que está pasando aquí? Y entonces se asomó por debajo del tablero y vio que había una rata. Entonces dijo, mierda, que le estaba comiendo los cables, claro. Entonces interfería en el funcionamiento del vuelo. Y entonces se acordó que el instructor de vuelo le había dicho que cuando había una rata en el avión, la manera de salir con eso no era perseguirla porque se caería, sino que subiera, aumentara la altura, y mientras más subiera a gran altura, la rata se moría. Eso hizo y la rata murió. Eso se puede aplicar a la vida. Usted encuentra ratas, pero súbase, 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 sea más que él, más que él. Lo domina por su capacidad, por su presencia, por su decencia, diga las cosas, no se puede, no niegue nada, no lo diga insultando, no lo diga al nivel de él, dígalo a su nivel, pero súbase, súbase, súbase. A mí me parece que es un buen consejo. Las ratas mueren con la altura. Muchas gracias. Muy gentil. Y recordé un dicho de los hindúes que dice, sé como el árbol de sándalo que perfuma el hacha que lo lastima. ¿Que el árbol de sándalo qué? Que perfuma el hacha que lo golpea. Ajá, de acuerdo. Sí, Muy señor. bien. Muchas gracias. Gracias, Muy Germán. Hay varios dichos sobre eso. Si te tiran limones, haz limonada. Sí, señor. Si te tiran piedra, construye un puente. Y Si te así. toca Vicky Dávila, haz Vicky Dávilas. Bueno, sigamos con Carol Hinojosa, que también está estudiando comunicación en la Católica del Norte y está en el Valle del Cauca. Carol, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estimado profesor Luis Fernando. Muy buenas noches a nuestro súper invitado y a todos mis compañeros. Les habla Carol Janet Hinojosa Angulo del Pacífico Sur colombiano. Soy de Buenaventura, pero estoy residiendo en la ciudad de Cali, así que los saludo desde el departamento del Valle del Cauca. Un placer. Bueno, ya se me han adelantado con todos los aportes que tenía para hacer esta noche. Me siento muy identificada con lo que nos ha manifestado nuestro invitado, el doctor José. Muy contenta y complacida de escuchar muchas cosas que han sido de una u otra forma enseñadas desde mi casa, desde mi abuela, una sabedora tradicional, la cual nos ha enseñado la importancia de la ética y los valores al aplicarlo en todo. Siento también a veces sentimientos encontrados y lo he manifestado al profesor Luis Fernando y a mis compañeros de legislación, los que estamos, con la compañera que acabo de hablar y a lo que hacía referencia nuestro invitado José, de cómo se ha degradado, en este caso, digámoslo así, al periodista, porque entiendo que hay una diferencia entre el comunicador social y el periodista. Entonces, siempre me ha embargado esa duda de por qué la persona que es abogada se considera y se cree periodista y asimismo quiere que se le dé ese trato, asimismo yo soy modelo profesional y lo hice desde los 8 años y he representado a mi país en eventos internacionales, pero nunca me sentí con la capacidad de decir, porque estaba frente a una pantalla, soy periodista y soy comunicadora social. Entonces yo creo que esos dos términos no sé si la humanidad, porque no solamente es en Colombia, no ha entendido de que ser un comunicador social no es aquella persona que toma un micrófono y se para enfrente de una pantalla, porque eso se ha tergiversado. Entonces a mí sí me gustaría que de pronto José, nuestro invitado esta noche, nos haga un poquito de referencia sobre ello y agradecida por el tema, porque es un tema muy bien traído y sobre todo en este tiempo donde la humanidad y la sociedad que se está acabando. En vez de avanzar, estamos retrocediendo. Sí, claro. Dos cositas para hablar ahí. Primero, me encanta que hablas con entusiasmo, una de las cualidades que estábamos hablando. Se te nota, pero eso no es raro en la gente
del Valle y de la costa. La misa más bella que yo he visto en mi vida, que no se me olvida jamás, la viví en Buenaventura. Cuando fui con el obispo, él iba a celebrar una misa en un barrio popular y los muchachos y todo entraron bailando el mapalé y todas esas cosas. A mí me salían las lágrimas de la emoción de ver esa belleza, ese entusiasmo y esa alegría religiosa, pues. Bueno, en cuanto a tu pregunta sobre comunicación social y periodismo, esa es una discusión que se dio mucho tiempo y que se sigue dando. Si eso es cierto, que se confunden los términos de tal manera, y yo agregaría más, y locutor, y bueno, con la comunicación social incorpora todas las actividades de comunicación, incluyendo, por ejemplo, las relaciones públicas, la publicidad, el periodismo en televisión, en radio, en prensa, en fin. La comunicación social empresarial, la comunicación empresarial, es mucho más abierta. Cuando se forman, debido a la escasez de mercados y a las dificultades pues para conseguir empleo decente, que todavía pues no se llega como tanto hasta allá, pero se ha mejorado. Hay que formar de tal manera que la persona esté en capacidad de trabajar el periodismo en cualquiera de los medios, que son modalidades, o trabajar las relaciones públicas, o incluso la publicidad responsable, porque es que la publicidad no es, per se en sí misma no es ni mala ni buena, sino todo lo contrario. Es decir, la publicidad como tal, bien manejada, es algo informativo, pero al mismo tiempo motivador y puede ser muy honesta, pues. Y por eso hay tantos controles a la publicidad deshonesta, la publicidad que engaña y todo eso, porque es muy fácil llegar hasta eso. Pero entonces la comunicación abarca todas las actividades de comunicación, tanto empresarial como de relaciones públicas, de publicidad, de periodismo, etcétera, etcétera. Y el periodismo sí está destinado básicamente a la educación, a la información, incorporando con ello esas otras dos partes que son la información, pero también la opinión y también el análisis y la investigación periodística, ¿cierto? Entonces, el periodismo no es solamente el redactar noticias, porque incluso existe diferencia entre redactor y periodista. Cuando el redactor es el que consigue normalmente pues es el que consigue elementos para armar una noticia, pero el periodista es el que recoge la noticia y la localiza y la redacta de tal manera que tenga una localización, que tenga una explicación, que esté inmersa dentro de un contexto. Es decir, la hace más entendible y más fácilmente, más completa realmente. El redactor busca elementos para construir la noticia. Bueno, eso todavía tiene diferencia. La comunicación social abarca todas esas actividades. Algunas personas son muy enemigas de mezclar publicidad y comunicación. A mí no me parece, las dos son comunicaciones. Lo que pasa es que son especializaciones distintas, pero una cosa es mezclarlo uno con otro. Cuando yo estaba en colombiano, yo hablé con la directora y le dije, yo creo que es muy importante que abramos una columna en las páginas de opinión que se llamaba, bueno, el hecho es de la redacción, creo que se llamaba. Entonces le decía, los periodistas, por ejemplo, un periodista deportivo, o un periodista judicial, o un periodista social, tienen elementos suficientes para opinar. Entonces, para evitar que se mezcle una mezcla altamente corrosiva y peligrosa, opinión e información, démosle la oportunidad de opinar, además porque nos enriquece. Como está en contacto con el tema, por ejemplo, deportivo, o vamos a hablar de fútbol y es el especializado en fútbol, pues que opine sobre el fútbol, pero abramosle las páginas de opinión para que opine y no lo meta dentro de la información y pueda opinar lo que quiera y bueno, y lo hicimos. Para sorpresa mía, funcionó, pero muy pobremente. Muy poca gente escribía opinión sobre su especialidad, digamos, dentro del periodismo. Nunca pude entender por qué. Pero sí es muy importante. Nosotros entendemos la diferencia entre comunicación, periodismo y las otras actividades, pero la gente no. La gente, como tú lo dices bien, a un locutor lo llama periodista, bueno, a cualquiera lo llama periodista. Profesor, tenemos dos preguntas y una para leer. Vamos primero con las dos preguntas, que una es de Jorge Mario García, que hace ya un ratico les levantó la mano,
y después terminaremos con Ana Sofía. Jorge Mario, bienvenido y muchas gracias. Y me disculpo, la verdad no recuerdo en qué programa estás, porque ya tanta gente sí se me ¿Carlos Mario o Jorge Mario? Jorge Mario. ¿Ah? El nombre. Buenas noches. Jorge Mario García. Buenas noches, primero que todo, mi nombre es Jorge Mario García, estoy en este semillero de comunicación y periodismo que está haciendo la Corporación Universitaria La Sallista, todavía estoy cursando el grado de 11. Perfecto, Jorge, bienvenido. Entonces, yo quería hacer una pregunta respecto a la religión. Resulta que pues hoy en día pues la religión marca muchas cosas en la sociedad, ¿cierto? Entonces, el tanto creer en una religión o creer en otra religión, pues marca también divisiones. También todas las religiones tienen ciertos valores distintos que forman a cada persona. Entonces, quería hacer una pregunta relacionada más que todo a qué tanto podría influir la religión en la labor de un periodista. Listo, Jorge Mario. Mira, me da pie para varias cosas muy interesantes. Sí, obvio, la religión siempre ha sido de enorme influencia en la sociedad, siempre. Positivas la mayoría de las veces, muchas veces muy negativas. Es decir, eso es una evidencia y hoy en día sigue siendo. Pero que incide en el trabajo periodístico, lógico, porque como ser humano tú tienes tus valores y la espiritualidad es uno de los valores fundamentales. Es que no podemos olvidar, Carlos Mario, que el hombre no es un cuerpo solamente. El hombre no es que nace, crece, se reproduce y muere, come y defeca. No, el hombre es mucho más que eso, y precisamente el valor fundamental del hombre sobre los otros animales, esta espiritualidad, la parte interna, la interioridad del hombre, que es lo que tratamos de definir o de impulsar cuando hablamos del ser humano. El ser humano es solo para los seres humanos. Eso es lo que lo diferencia muy bien. Pero me acordaba cuando tú decías eso, que influye, sí, claro, influye, pero no es malo, siempre y cuando no sea de una manera tendenciosa ni irrespetuosa. Pero a Mahatma Gandhi le preguntaron alguna vez que cuál religión es la mejor. Y Mahatma Gandhi dijo, la que te ayuda. ¿Ya? La que te ayuda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y como decíamos, ya faltan solamente 2 preguntas para no abusar más del tiempo del profesor. Habíamos dicho que 1 hora y media, ya llevamos 1 hora y 20. Perdón, llevamos 1 hora y 40 minutos. Ana Sofía Espinosa, ¿cómo estás? Como se dice en radio, ¿desde dónde nos acompaña? Bienvenida. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ana Sofía Espinosa, soy de Medellín. Estoy cursando grado 11 y pues soy integrante del semillero de comunicación y periodismo de la Universidad La Salle. Perfecto. Profesor, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo manejan o cómo trabajan los medios de comunicación el código ético de acuerdo pues a que el periodista que está ejerciendo su profesión lo cumpla de manera respetuosa? Hago la pregunta porque ya hace un buen tiempo yo estaba viendo Noticias Caracol y en ese momento estaba María Camila Orozco en sala de redacción y ella habló acerca de que iban a traer soldados de Estados Unidos para preparar a los soldados colombianos para atacar Venezuela. Entonces, dentro de lo poco que uno sabe de ética, pues como en este tema, uno decía, bueno, entonces, ¿cómo Noticias Caracol está trabajando esa ética? Porque uno se preguntaba, o sea, es como que uno dice, es un tema muy íntimo que quizás no debe salir a la luz en cualquier momento. Sí, Ana Sofía, muy interesante eso. Mira, te voy a contar una cosa. Yo hablé ahora de Fernando Gómez Martínez, un periodista que fue director de Colombiano, con quien trabajé. Yo, él era asesor ya, se había retirado, pero seguía yendo como asesor. Y cuando a mí me tocaba escribir, sobre todo editoriales, yo normalmente se lo llevaba a él y consultaba con él, ¿cierto? Su opinión, si está bien, si está claro, en fin, porque para mí era un maestro. Y un día le llevé una editorial y lo leyó y me dijo, no, José Samuel, yo lo veo muy bien, lo veo muy equilibrado y muy sensato. Le dije, doctor, pero es que yo tengo una duda. Y me
un momentico. Si tiene una duda, no lo publique. ¿Te das cuenta? Y me enseñó, pues, ahí me dio una clase de ética completa. Si tiene duda, no lo publique. Y otra cosa que me enseñó él es que hay verdades que es mejor no publicar. Eso suena duro y difícil como de entender. Pero sí, porque si tú lo publicas, causas un mal general que puede ser muy perjudicial o no ser el momento apropiado para publicarlo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ya que hablé de Jesús Abad Colorado. Una vez Jesús Abad, yo era editor gráfico al mismo tiempo que coordinador general del periódico y me llevó una foto. Yo miré esa foto y le dije, hombre Jesús, yo no dejo publicar esa foto y así te lo digo tajante. Ni siquiera pregunto tu opinión. Entonces me miró así raro, como quien dice, hey, ¿qué pasa aquí pues? Entonces le dije, no soy capaz. Jesús, no soy capaz. Por respeto a la gente, por respeto al lector, por respeto a Medellín, no soy capaz. La foto era una valla grande, muy bien hecha, pues, con todas las de la ley, que decía, prohibido arrojar basuras acá. Y al pie de la valla un cadáver. Jesús, no soy capaz. Me duele, me restrega el alma publicar esta vaina. Porque nosotros sabemos nuestra situación tan dura que estamos viviendo, en donde en la Loma del Chocho no podía uno subir porque encontraba cadáver, en donde las bombas de Pablo Escobar, no soy capaz, Jesús, de publicar esto. Además que inmediatamente salen en New York Times, en Los Angeles Times, en Miami Herald y todo. No, Jesús, es mejor no publicarlo. Bueno, y te pongo otro ejemplo de otra fotografía. Un día había un operativo en Envigado, por la Loma del Chocho, contra Pablo Escobar, para escoger a Pablo Escobar. Y uno de los fotógrafos que vive en Envigado vio que había movimiento de tropas y entonces tempranísimo, 6 de la mañana, vio eso y ¡prum!, cogió su cámara y se fue a ver para dónde iba la cosa. Cuando estaba por allá en una manga, se encontró de frente con Pablo Escobar y 5 de sus sicarios, entre ellos Popeye, de frente. Imagínense ustedes el susto de este fotógrafo. Pero Pablo lo saludó por su nombre. ¿Qué hubo, fulano? ¿Cómo estás? Entonces le dijo, don Pablo, ¿usted me permite tomar unas fotos? Claro, porque si no pedía permiso lo podían matar, ¿no? Dijo, no hay problema, tome las que quiera. Y él tomó las fotos. Bueno, y ellos siguieron caminando. Pablo no iba armado, los otros sí. Siguieron por un pastizal. Y él lo que hizo por precaución, como sabía que el ejército estaba por ahí, sacar el rollo, guardarlo, poner otro rollo y esperar a ver qué pasaba cuando llegó el ejército. ¿Usted quién es? Se identificó. Yo soy fotógrafo, vi el movimiento y vine a ver qué pasa. Siéntese ahí en esa piedra. Lo tuvieron sentado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo, que era el jefe de él, lo busqué por todo Medellín, busqué todas las brigadas, fui al batallón de Miraflores, fui a la 4ª brigada, bueno, tal. Lo que me respondían, espere que termine el operativo y él seguramente aparece después del operativo. Así fue. Jorge llegó y... bueno, ya dije el nombre, pero bueno. Él llegó y me contó, y le dije, camine, nos fuimos para el laboratorio, en esa época la fotografía era analógica, nos fuimos para el laboratorio y le dije al laboratorista, Hernán, hazme un favor, salite del laboratorio que Jorge y yo vamos a trabajar aquí un momentico solos. ¿Me perdonas? Yo confío en ti, pero precisamente por eso te pido ese favor que nos dejes. Entonces nos quedamos ahí, revelamos las fotos y ya me fui para la dirección y le mostré la foto al director, en ese momento era Juan Gómez Martínez, le monté, mira Juan, ¿de dónde sacaste esto? Entonces le conté el caso. Ay, Julián, lo que vamos a hacer. Y en eso llegó Jorge, el fotógrafo, pálido. ¿Qué, Jorge, qué pasa? Que me llamaron que cómo habían quedado las fotos.
Ay, pues mamá. Digo, es que no, que yo lo había entregado a los jefes y está muy bien, pero no te preocupes que no las vamos a publicar. Ya Juan y yo habíamos hablado que si las publicábamos, pues a Pablo Escobar lo conocía todo el mundo, pero a los que iban con él no, ¿cierto? Por eso llamaron a averiguar cómo estaban las fotos. Si las publicábamos, corría peligro la vida del fotógrafo. Digo, no, esperémosla, guardémosla. Las guardamos en la caja fuerte y no las publicamos por proteger al fotógrafo. Esa fotografía, cuando murió Pablo Escobar, o sea, el colombiano sacó una edición especial y ahí publicamos una, donde se da Escobar y a ellos detrás. Y me llamaron del tiempo. ¿Usted dónde sacó esa foto? Ah, yo no sé, me la encontré en el archivo. Pero protegimos al fotógrafo, protegimos Y otro todavía más dolorosa, que no sé si ustedes se acuerdan, cuando asesinaron a este Escobar, al futbolista Andrés Escobar. Yo estaba en mi oficina y llegó un tipo, pues, que si podía entrar, me dijo la secretaria que entre. Yo, pues, puertas abiertas siempre, toda la vida, que entre. Me dijo, yo trabajo con el DAS, creo que llamaba en esa época, y traigo unas fotos de Andrés Escobar en la morgue. Pues a mí se me hizo un nudo en el estómago. Pues. Y dijo, muéstremelas. Aquí está el rollo, pero no las he revelado. ¿Y qué quiere? Que me las compre. Se las quiero vender. Entonces yo dije, hombre, yo no compro nada que no haya visto. Entonces llamé al del laboratorio y le dije, Hernán, revelame este rollo, sacarle unos contactos. Contactos era poner los negativos sobre papel para verlas pequeñas, pues, pero había uno que había. Me sacó esas fotos, me sacó los contactos. Entonces yo ya tenía el rollo y los contactos. Y vi unas fotos de Andrés Escobar ahí, en la morgue, en calzoncillos. Él era modelo de Jeff. Él aparecía en calzoncillos en algunos avisos de Jeff. Entonces me pateó pues esa coincidencia ahí. Y fuera de eso había los primeros planos de una vara incrustada en la mejilla de Andrés. Todo eso. Entonces yo reflexioné y dije, yo estas fotos no las publico. Además está toda la conmoción de un ídolo del deporte, a que yo mismo también admiraba y respetaba muchísimo, con quien había alguna vez almorzado, entonces, muy buena persona. Entonces dije, no, yo publico esas fotos, pero ¿cómo yo las tengo que comprar? Porque si no se las compro yo, se las compran otro y lo publican. Y entonces me voy con el gerente, Jorge Hernández, y le digo, mejor, mira esto, yo te sugiero que la compremos, yo voy a tratar de pagarle lo menos posible, pero yo no soy capaz de publicar eso, ni hacer ese mal a la familia, ni a Andrés, ni nada. Eso la compramos solamente para que no se publiquen. Me dijo, sí, está bien, ofrecerle hasta tanto. Ya lo negocié, se las compré, el rollo, los negativos, pues todo, tal. Para no publicarlo, eso eran verdades, pero no las queríamos publicar. ¿Por qué? Porque perjudicaban o iban en contra del sentimiento, o iban en contra de los valores. Uno tiene que tener un criterio muy formado para el trabajo periodístico, porque uno tiene que medir lo que dice y lo que no dice, lo que hace y lo que no hace. Y termino con una anécdota simpática. En la ciclovía iba un señor en su bicicleta y la bicicleta tenía una canastica ahí al frente y ahí te llevaba un perrito. Entonces el fotógrafo le tomó la foto y se publicó en el periódico. Y el tipo llegó furioso que iba a demandar al periódico porque publicaron una foto sin mi consentimiento y me tienen que pagar y que no sé qué, y los voy a demandar. Le dije, hombre, vos no podés demandar, no hay ningún problema. Contame, ¿vos dónde estabas? ¿En la calle, en la ciclovía? ¿Estabas en un sitio público? Sí. Ah, no, entonces demandar, no es que no haces nada, perder la plata del abogado. Porque si estabas en un sitio público, no tenemos problema. Como si tú vas al estadio y tomas un partido de fútbol y el público está ahí, vos no puedes borrar el público, ¿cierto? Entonces, si querés demandarnos, demanda, pero no vas a lograr mucho, siempre y cuando estés en un lugar público. Si estás en tu casa, tenés toda la razón y ahí me la ganás, pero ahora no. Pero bueno, entonces hay que mantener siempre como una antenita, Yo siempre he dicho, entre otras cosas, Ana Sofía, que el hombre nace desde su nacimiento con una alarma.
Y los niños lo conocen. Yo tengo nietos y me fijo mucho en todos estos detalles porque no solamente hablo, sino que percibo que ellos tienen un sentido de lo que está bien y lo que no está mal. Y entonces cuando llegan y se roban un poquito de Coca-Cola de la que yo estoy tomando, me miran con una malicia que me muestran que la alarma que ellos tienen de que algo no está bien, porque ya han oído decir que la Coca-Cola no se debe tomar, ya, pero lo hacen y entonces me miran maliciosamente. Uno tiene esa alarma, todos los seres humanos tenemos la alarma. En el periodismo hay que sobreeducarla y llevarla mucho más allá y no tragar entero y pensar bien las cosas. Eso sí, con mucho cuidado de no hacerle mal a nadie, de proteger a la gente que hay que proteger. Y tocaste un poquito el tema de la propiedad de los medios. Eso incide mucho sobre la información que va y cómo va. Hay medios que responden a intereses políticos, hay otros medios que responden a intereses económicos de los dueños. Y a veces llegan órdenes, no se puede publicar una noticia sobre esto. Por poner ejemplo, yo una vez tuve que decir, secuestraron a una persona y me llamaron de la familia, por favor no publiquen nada sobre este secuestro, una persona importante. Entonces yo sopesé las cosas, ¿será por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo publicar? ¿Me están coartando mi libertad de expresión? ¿O es que yo al publicar daño la liberación de este tipo? ¿O qué? Pues se pone uno en unas alternativas, en una disyuntiva, pero eso sí, honestidad, claridad, es decir, buscando lo mejor, es lo que uno tiene que hacer. Y a veces le tocan decisiones difíciles. Puede ser que se equivoque algunas veces, eso es posible. Uno se puede equivocar en los actos, mas no en las intenciones. Profesor, teníamos una pregunta, pero yo creo que ya en su respuesta ya la dio y además ya se han pasado más de las 2 horas, pero la pregunta era con relación al rating de los programas y de cómo los periodistas pensaban más en el rating, pero usted lo pensó, lo analizó, lo respondió al estar hablando de que tenía una noticia que le podría de pronto en algún momento generar rating, positivo o negativo, pero generaba rating, pero era mejor no hacerlo. El síndrome de la chiva es fatal. Exactamente. El síndrome de la chiva acaba mucho con el periodismo por las ganas de ganar puntos que no se deben. Profesor, más de 35 personas conectadas en promedio, algunos estudiantes de periodismo, de otras profesiones, de comunicación audiovisual, estudiantes de bachillerato que están enamorados de este tema. En nombre de la Corporación Universitaria Lasallista y de la Fundación Universitaria Católica del Norte, muchísimas gracias. Son demasiadas las enseñanzas, son demasiados los temas. Alguien me escribía por el interno, es una exposición de ética de una gran altura y eso hace que precisamente los estudiantes piensen así, piensen con altura y piensen de una manera diferente. Le robamos... Yo no nací muy sabio, pero nací con entusiasmo. Con entusiasmo, se lo aprendió a su mamá, exactamente. Le robamos Listo, más de 2 horas. Un placer y un gusto, no importa, para hablar de esto. Y a Marta también, a su esposa, muchísimas saludes, muchas gracias por su tiempo. En nombre de todos los estudiantes, de los dos coordinadores, del profesor Luis Fernando Mejía y el profesor Carlos Vázquez, seguimos en contacto y volvemos a hablar algún día, porque usted se entusiasma, a usted le encanta ese tema y lo comparte de una manera maravillosa. Muchísimas gracias de verdad en nombre de todos. A ustedes, gracias por atenderme. Bueno, y a todos los estudiantes los invitamos para una próxima ocasión a una cátedra abierta donde estaremos nuevamente hablando de temas de interés. Feliz noche para todos.